Hola, mi nombre es José Eduardo Cabrera Espinosa. Hoy hablaremos sobre el transporte público. Más específicamente, mi parte tiene que ser de los trenes de la década de 1940. La década de los 40 fue marcada por la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945. Prácticamente el sistema de trenes ferroviarios fueron la espina dorsal de todas las operaciones militares en Europa. Es decir, se transportó desde armamento bélico, soldados, judíos y bueno, pasajeros también, nazis, obviamente. Y también personas comunes, obviamente. Durante la década de los 40 fue marcada por avances tecnológicos. De hecho, fue el surgimiento de los motores diésel, es decir, que utilizan combustible diésel. ¿Diésel? ¿O se dice diésel? Bueno, en fin. El motor diésel fue prácticamente un nuevo sistema que abarató los costes de producción y mantenimiento de los trenes. Sí, aunque no lo crea. Yendo a otra parte de las innovaciones tecnológicas, también hubo surgimientos de lo que sería, por así decirlo, trenes bala de la época. Es decir, trenes con un aspecto aerodinámico. Sí, no entiendo cómo demonios ocurrió eso, pero ok. También hay que destacar que los trenes aerodinámicos marcaron una tendencia de progreso e innovación después de la posguerra, obviamente después de 1945 en adelante, ¿no? Obviamente. Pero ahora la pregunta seria sería aquí, ¿cómo fue la experiencia de viaje de los pasajeros de la época de 1940? Bueno, prácticamente por así decirlo, iban abarrotados, sobre todo durante las vacaciones de la época. Eh, Había un montón de gente. También era muy común durante la época que habían coches cama, sí, coches cama, durante los años 40, durante los viajes muy largos, haga de cuenta. Usted está en el norte en Sinaloa, ¿no? Supongamos que está allí. Usted quiere viajar a Campeche, pero ¿dónde tiene que ir? Obviamente en un tren, porque no había otro transporte público. Digamos que los vehículos durante la época de los 40 eran para ricos, prácticamente. Duran- por ello se utilizaban los trenes y por ello se utilizaban trenes que utilizaran coches cama. ¿Cómo eran los coches cama? Pues digamos que no eran muy cómodos. Además, si el tren era de vapor, se iban a llenar obviamente de carboncillo. ¿Y qué es el carboncillo? Se preguntará. Bueno, el carboncillo es prácticamente los restos del carbón que se quema para poder tener la combustión necesaria para poder mover el tren. Las ventanas eran bastante estrechas, no creo que eran algo grande, por así decirlo, en comparación con trenes ya actuales que obviamente incrementaron el tamaño de las ventanas. De hecho, durante la época se consideraba mirar a través de la rejilla, no ver tal cual como, mira qué bonito paisaje, ¿no? Pues por ahí, ¿no? Yo digo. ¿Cómo era la situación en México? Pues prácticamente el ferrocarril en México era el sistema principal de transporte, pues, pues como ya había dicho, no había muchas opciones en la época. ¿Y por qué no había muchas opciones en el transporte? Se preguntarán. Digamos que pues las cuestiones de dinero y sobre todo inflación y demás cosas que no entraré en detalles. Prácticamente el sistema ferrocarril fue prácticamente impulsada por el gobierno cardenista de la época de los 30 que fue prácticamente marcó huella en la década de los 40. ¿Y cómo así? Se preguntarán. ¿Por qué? Pues no más. También recordemos que en México había prácticamente rutas clave en todo el país que permitía conectar de norte a sur y viceversa, obviamente.
Y para culminar, de seguro, maestra, se estará preguntando, ¿por qué no estoy afuera en la calle? Primero, no puedo salir a la calle porque tengo una agenda, pero de verdad no quiero que lo vea. Y segundo, digamos que limitaciones, no económicas, pero sí de movilidad. Digamos que la zona que estoy no es como que, uy, una zona donde hay un tren aquí, en chinga. No, tampoco no. Y adicionalmente, está haciendo de noche. Así que sí, pues prácticamente cuestiones de tiempo y limitaciones. Y la verdad es que me esfuerzo en cierta medida, vamos a decirlo así. Yo agradezco de todo corazón que estén bien y proseguiremos con mi siguiente compañero en la lista. Hola, muy buen día. El día de hoy me encuentro en lo que fue la última estación del tranvía que conectaba del centro de la Ciudad de México, hoy conocida como Zócalo, hacia el sur de la ciudad, hoy conocida como Tlalpan. Ahora acompáñenme a ver cuál era el final de su Recorrido. Ahora me encuentro en lo que fue la terminal. Esta es la entrada, lo que fue la terminal cuando llegaba del centro de la Ciudad de México, hoy conocida como Zócalo, al a la alcaldía Tlalpan, que se ubica aquí en la avenida San Fernando. Acompáñenme. a ver dónde salía el tranvía. Bueno, mira, dato curioso que aquí fue, después de que cerraron en 1938, fue Biblioteca General de la Alcaldía. ¿Sí? Ya ahora son, en la actualidad ahora son oficinas de la Alcaldía Tlalpan, que se llama General de Obras y Desarrollo Urbano. ¿Usted se acuerda del trenecito de aquí, de la ciudad de Tlalpan? No, sí lo conocí, pero nunca me subí. Yo me subí en el que va de San Ángel a Mixcoac. Frente del mercado de Mixcoac está mi escuela todavía donde yo estudié la primaria. Entonces yo en aquel entonces pagaba 30 centavos el trenecito que iba de San Ángel a Mixcoac. Y de aquí a San Ángel tomaba yo un tercero que también pagaba yo 30 centavos, o sea, 1966, cuando yo estaba en la primaria. ¿Y no sabe cuántas rutas eran? No, eso sí, no sé cuántas rutas, pero había muy pocos trenes, pocos camiones. Yo de aquí a San Ángel, no, era todo lo que es de aquí a CEU, hacia los lados, era puro arbolitos, como una montañita así era. Y uno que otro pasaba, a mí hasta miedo me daba, porque uno que otro pasaba de ese camión. Pues, sí. Muchas gracias. Aquí en mis espaldas se encuentra lo que funcionó como terminal. En los últimos años de servicio del tranvía, ya que después fue cerrada allá lo que fue la terminal original, y aquí la modificaron para hacer la terminal y salía a las 6 de la mañana a 9 de la noche. Aquí antes funcionaba como descanso de 15 a 20 minutos, no, de 15 a 10 minutos, para volver a iniciar su recorrido de Tlalpan al centro de la Ciudad de México. Ahora acompáñenme. Otro dato que yo encontré fue que había otras 3 rutas, que era de Ciudad Universitaria a Chapultepec y Mixcoac. La otra era de Xochimilco a Taxqueña. Y el costo era de
20 centavos, 50 centavos. Fue por lo que descubrí. Y aquí otra vez iniciaban su recorrido. Lo que queda pues, son las vías, las estaciones. Y hay una estación que la decoraron con muñequitos, pero no me acuerdo qué significado tenía. ¿Para qué funcionaba esta conexión? Vete para acá, si no. Ya, quítame. Ya, está grabando. Por eso. La pregunta que me haces es, estas partes que tú ves, estas las habían con una especie como de barreta, porque luego en los años se tuvo que echar cuando estaban modificando la terminal, como ellos que la recortaron. O sea que de aquí. Entonces aquí se echaba de reversa y se terminaba para irse y viene el retorno. Por eso están este cambio de vías. Y esto igual era de la. Esto lo cerraban con una barreta y ya aquí te das cuenta, se cerraba para acá, entonces ya pasaba derecho el tren. Si se cerraba al revés, ya se podía echar hacia donde se cerraba. ¿Y esto igual es parte de las vías? Este es cambio de vías. Sí, porque este es el círculo, ¿no? Que unía. Ajá. Si te das cuenta, aquí mira, le metí una barreta y esta la corrí para acá. Y entonces ya puedo hacer el cambio de vía. Para volver a iniciar el recorrido. Sí. Eso fue todo y ahora mis compañeros les van a explicar los otros servicios de transporte. Espero que les haya gustado esta explicación dada. Y ya, fue todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes maestra, yo soy Marco, David Marco Antonio y esta es mi parte. Yo vengo a hablar de los años 70 a 80. Yo le vengo a decir que para los años 70, o inicios de los años 70, él se venía con una idea de nuevo proyecto, ¿no? Decirlo algo así, porque en ese tiempo era algo nuevo, el metro. El metro se finalizó entre 1969 y los 1970 y se inauguró en 1970. Bueno, en ese lapso se terminó y se inauguró en 1970, en 4 de abril. También fue gran noticia el revuelo que causó el metro porque se considera el transporte público más veloz en ese tiempo. Entonces, si comparabas el tranvía con el metro, era más rápido el metro. Tenía un color naranja, como hoy conocíamos. También estuvo en auge muchos otros tipos de métodos de transporte público, como la combi y los taxis pequeños o mini taxis. También el tranvía era usado, pero no tanto antes como en los pasados, ya que su relevancia pasó a segundo plano junto a la llegada de nuevos métodos de transporte. Lo bueno fue de que eso es que aumentó, como decirlo, la economía mexicana. Aumentó. Hoy en día se siguen usando esos métodos, pero el tranvía, pues digamos que mi generación ya no nos tocó el tranvía. O sea, también fue metro, taxi, combi, microbús, que en ese tiempo eran llamados los ballenas o delfines, las marcas de tanto combis como camiones públicos. También había taxis color naranja con rojo en ese tiempo, no me acuerdo bien. Sí los he visto, las combis pasaron de ser blancas con blanco, verdes con blanco a blancas. Hoy en día son blancas y los peceros pues, pasaron de ser naranjas a ser verdes. Es un cambio histórico con el tiempo que la gente fue adaptando. Pero sí, a lo largo de esos 10 años el transporte público cambió, mejoró y tuvo una buena estabilidad económica porque sus precios eran accesibles, aunque en ese tiempo se consideraban caros, hoy en día se consideran los más bajos. Pudiera haber 3 pesos como pasaje, no manches, eso es muy poco hoy en día.
Y en esos tiempos era o algo justo para muchos o algo demasiado para otros. Entonces había opiniones divididas en esos casos. Yo considero, y la verdad, creo que el transporte público en México ha evolucionado desde entonces, tanto como se mejoraron y aumentaron las líneas del metro, como ya no haber tranvías, los taxis mejoraron, ya no son solo una marca, ya no son sedans, o tal vez sí, no sé de carros muy bien, pero las combis siguen siendo las mismas, igual que los microbuses. Eso es todo. Soy Romero Escamilla Shanat y voy a hablar de los años 80 al año 90 del transporte público. Durante las décadas de los años 80 a 90, estas fueron una de las más importantes para el país, ya que la ciudad comenzó a poblarse de manera muy rápida, lo que esto llevó a que más personas comenzaran a utilizar los transportes públicos, ya sea para trasladarse a sus trabajos, escuelas o actividades realizadas diariamente. El transporte público se volvió una parte esencial del desarrollo urbano. Gracias a esto, las ciudades comenzaron a ser más grandes a través de los años. En los años 80, este fue uno de los principales métodos de movilidad de las personas para poder trasladarse de lugar a lugar, para poder ellos llegar a sus destinos deseados. En los años 80, el sistema de movilidad más usado en ese momento era el Metro de la Ciudad de México, que fue fundado en 1969. Para esto, en los años 80 ya era uno de los transportes más utilizados por la población. Para los años 80, uno de los sistemas más importantes es el Metro de la Ciudad de México, que gracias a su larga distancia, precios económicos y la rapidez, era bastante útil para los ciudadanos en aquel momento, ya que por su precio era muy accesible en aquellos tiempos. Durante esta misma década surgieron más líneas de metro, más estaciones y lo que es más movilidad para los usuarios. Otro de los importantes sistemas de autobuses era el mayor conocido como el de la Ruta 100, fundado en 1981 por el gobierno de la Ciudad de México. Este sistema operaba con cientos de autobuses que recorrían desde la capital para cientos de personas. Además de los autobuses grandes, también comenzaron a aparecer lo que es los microbuseos, o más conocidos como los peceros. Estos eran vehículos bastante pequeños, pero que llegaban a unas zonas donde los microbuseos no podían llegar, como por ejemplo algunos pueblos, lo que es montaña, todo eso. Ahí es donde ellos llegaban, los microbuseos o los peceros, como mayormente más se conocen. Otro de los muchos transportes que existía era el trolebús de la Ciudad de México, donde por medio de unos cables eléctricos funcionaba conectado a pues por acá. Este transporte era bastante silencioso, ya que producía menos contaminación y podía recorrer bastante distancia gracias a los cables que tenía en la parte superior. También eran muy comunes los taxis. Se podían encontrar en cualquier zona, ya sea en la calle, vía pública o en algunas paradas donde los usuarios podían contactarlos directamente para ellos poder llevarlos a su destino. En la década de los 90, el transporte público continuó evolucionando con el crecimiento de la población y el aumento del tráfico. En los años 90, el metro de la Ciudad de México siguió expandiéndose mucho, así creando nuevas líneas, así como la línea 8, que fue fundada en 1994. Sin embargo, a pesar de esto, ocurrieron bastantes cambios, así conocida como la mayor, el sistema de la Ruta 100, que el sistema cayó en una baja economía, esto llevando a que definitivamente en 1995 este sistema dejara de operar por varios fallos económicos. Y después de esto, muchos microbuseros y sistemas privados comenzaron a tener un papel mucho más importante en los transportes públicos. Durante los años 90, los microbuses, o los más bien conocidos como peceros, se multiplicaron a distintos puntos de la ciudad para así poder crear mayor movilización entre la población, lo que esto llevó a que causaran bastante tráfico en aquel tiempo.
ya que como estaba tan saturada la zona, comenzó a ser bastante tráfico gracias a los microbuseros, ya que iban atascados de gente, lo que comenzó a ser un problema. Esta década comenzaron a surgir bastantes ideas y proyectos para mejorar el transporte urbano. Los transportes también ayudaron mucho al crecimiento de la población y facilitaron bastante la movilidad de los usuarios y las personas para poder trasladarse a sus lugares. Y fue muy útil para aquellas épocas